Bueno, yo no sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero yo cuando voy a buscar a mis hijos al cole cada tarde, acabo haciendo siempre las mismas preguntas. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Qué has hecho hoy? ¿Con quién has jugado? A veces, ¿qué has comido? Y me suelen contestar con monosílabos, bien mal, o no me contestan, o no sé, no me acuerdo. Vale, os pasa lo mismo, ¿verdad? Vale. Entonces, claro, esto me pasa a mí y le pasa a muchos padres que vienen a hablar conmigo. Entonces, por eso pensé, ostras, yo voy a poner esta presentación, bueno, mi ponencia va a ir sobre, no veo la pantalla. Bueno, mi ponencia va a ir sobre cómo tener conversaciones interesantes con nuestros hijos. Vale. Entonces, lo primero es, bueno, ¿por qué he planteado esta ponencia? Porque muchas veces no es que nuestros hijos no se quieran comunicar con nosotros, es que a veces nosotros no estamos en el modo adecuado, o no es el momento adecuado, o no hacemos las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, ¿a qué llamo yo una conversación interesante? Para explicaros esto, lo voy a hacer a través de la metáfora del método IO, que es la metáfora de la semilla. Y es que nosotros vemos a los niños como semillas. Y ya desde que nacen tienen todos los recursos que necesitan para convertirse en aquello que están llamados a ser. Porque todos están llamados a ser algo. Todos ya están llamados a ser un olivo, un manzano, un peral. Ellos son semillas. Entonces, todas las semillas son únicas y especiales. Y todas dan sus frutos, aunque todavía no lo veas. Lo que pasa es que muchas veces a mí me ha tocado un peral y yo quería un manzano. Y ese peral da unas peras preciosas, pero yo me las pierdo porque yo solo veo que no da manzanas. Y mi hijo también se las pierde y eso es muy injusto. Entonces, cuando yo hablo de tener conversaciones interesantes, hablo de tener conversaciones que realmente saquen esa esencia de la semilla para conocer cuál es mi hijo. Porque vosotros sabéis qué semilla os ha tocado. Yo todavía lo estoy descubriendo y es un viaje apasionante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para tener esas conversaciones interesantes que nos permitan sacar esa esencia de esa semilla, ¿no? y poder conocer a mi hijo? Bueno, pues lo primero es, oye, ¿quién tengo que ser yo como padre para que mi hijo me hable, para que mi hijo me cuente? Porque puede parecer una parida, pero no lo es. Es, oye, ¿qué actitud tengo que tener? Y de hecho os voy a invitar a pensar en un momento de vuestra vida en el que hayáis tenido una conversación íntima, profunda con alguien. ¿Qué hacía esa persona diferente? ¿Cómo se hacía sentir? ¿Con qué os conectaba? Pues es un poco la actitud que nosotros proponemos para que tu hijo saque su esencia. Y esa actitud es de explorador. Se trata de ser exploradores de nuestros hijos, ir con muchísima curiosidad, con la mente muy abierta, para descubrir todo aquello que mi hijo es. ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo tu hijo? ¿Qué es importante para él? ¿Qué necesita? ¿Qué es difícil para él? Recordar que cada semilla es única, no se trata de descubrir ese mundo, pero para eso tenemos que tener la mirada muy abierta y de mucha curiosidad, sin juzgar lo que vemos, porque el juicio mata la curiosidad. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces somos muy rápidos en decir, es que mi hijo es pesado, es que mi hijo es lento, es que mi hijo es pegón. En cambio, si somos curiosos, la propuesta es, vayamos a ver qué hace que mi hijo sea lento, qué hace que mi hijo sea pegón. Nos quedamos con el titular, ¿no? Y nos perdemos toda esa información que hay detrás, que es mucho más importante, porque es ahí cuando podemos influir como padres. Entonces, cuando yo ya soy ese padre presente, tengo que estar ahí, con mucha curiosidad, abierto a lo que vea y sin juzgar aquello que yo veo en esa semilla. Vale, entonces, Andrea, ¿qué hago? Pues lo que hacemos es hacer preguntas potentes, que esta es la herramienta estrella del coaching, ¿no? Y las preguntas potentes son como esa caña de pescar. Yo tiro la caña sin apego a lo que vaya a pescar. No puedo tener un apego a la respuesta porque entonces la magia se pierde. Y para que experimentéis el impacto de las preguntas potentes que yo estoy diciendo, os invito a hacer un experimento. ¿Os apetecería ser un poco más curiosos sobre vosotros mismos?
¿Os apetecería conocer un poquito más de vuestra semilla? Me tenéis que contestar, porque si no, no lo sé. ¿Sí? Vale. Entonces, os voy a tirar la caña un ratito. Os voy a invitar a que cerréis los ojos, quien quiera, esto es totalmente voluntario, y os dejéis llevar por la música y por esas preguntas que os voy a ir haciendo. Observar a dónde os llevan, con qué os conectan y cómo os sentís. ¿Quién quiere ser como padre o como madre? ¿Qué harías con una varita mágica? ¿Cuál es tu superpoder como madre o como padre? ¿Qué quieres agradecerte a ti mismo o a ti misma? ¿Cuál es el siguiente sueño que te quieres cumplir? Vale, y ahora, poco a poco, os invito a ir abriendo los ojos y volver aquí conmigo. Y yo no os puedo preguntar ahora porque nos llevaría mucho tiempo. ¿A dónde os han llevado y qué habéis descubierto sobre vosotros? Pero veo caras de emoción, veo caras de reflexión, veo gente sonriendo. ¿Os imagináis cómo hubiera sido que nuestros padres nos hubieran hecho este tipo de preguntas? Seguramente nos conoceríamos más, tendríamos más autoestima y hubiéramos tomado quizás mejores decisiones, ¿no?, en la vida. Claro, y la buena noticia es que nosotros podemos ser ese padre que mira con curiosidad a su hijo, que está abierto, que no juzga y que está ahí para él, y desde ahí lanza este tipo de preguntas sin apego al resultado, sin apego a lo que pesque, porque es ahí cuando en tu hijo se siente inspirado, cuando tu hijo saca su esencia, cuando encuentras recursos que nunca hubieras encontrado sin hacer este tipo de preguntas, porque estas preguntas abren puertas. El regalo siempre es la pregunta. Yo tengo un hijo de 5 años, una niña de 2. La niña de 2 también le hago estas preguntas, obviamente no me contesta. Y mi hijo a veces sí, a veces no. Pero yo ya me estoy relacionando desde ahí con ellos. Y el regalo es la pregunta, porque te lleva a mirar a sitios nuevos, a sitios diferentes. Y si nadie te abre esa puerta, para ti no existe. Entonces, ¿os apetece saber cómo hacer este tipo de preguntas? ¿Sí, no? Pues os he traído aquí una pequeña chuleta. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Bueno, estas preguntas son cortas y breves. Fijaros en las preguntas que os he hecho. Si os enrolláis mucho, se van a perder, ¿vale? Cuanto más cortas, más afiladas. Y luego van a la esencia, a lo importante, a los valores, a las emociones, a la semilla. Y son abiertas. Son abiertas significa que no las voy a contestar con un sí o un no, sino que te invitan a reflexionar, te abren un abanico de posibilidades, porque yo no sé lo que me vas a decir, ¿no? Sin apego en la respuesta, como os he dicho. Y empiezan por qué, quién, cuándo, cómo, para qué. De todo esto, quedaros en hacer preguntas. 1, ya es mucho cuando preguntamos a nuestros hijos. 2, que sean abiertas. Y si además empiezan por un pronombre relativo, pues ya súper bien, para 10. ¿Vale? Entonces, yo os he traído aquí las preguntas que yo utilizo más en mi día a día con mis hijos. Las que siempre tengo en mi caja de herramientas por si a alguno de vosotros le apetece poner en práctica ya una
ahora, o cuando lleguéis a casa, pues podáis hacerlo. La pregunta estrella, la que siempre tengo a mano porque siempre funciona, es ¿cómo te sientes cuando? Porque te lleva directamente a la emoción. Y ahí hay mucha información. ¿Cómo te sientes cuando pegas a tu hermana? Yo en mi casa, que estoy en ese pleno momento, ¿vale? Como seguramente a muchos de vosotros, es muy potente esta pregunta. Y lo he experimentado muchas veces. El niño se queda súper parado porque dice, ostras, menudo bofetón. O ¿cómo te sientes con este suspenso de este examen? O ¿cómo te sientes cuando te dejo en el cole a primera hora de la mañana? Las emociones nos traen mucha información. Aquí la experta es mi compañera Mar Romera, que luego os lo contará. Pero es importante hacer este tipo de preguntas. Luego está el para qué. Somos muy rápidos en preguntar por qué. Y el por qué nos lleva a justificarnos. Yo os invito a que a partir de ahora cambiéis el por qué por el para qué. ¿Para qué pegas a tu hermana? Por ejemplo. El otro día yo iba por la calle, después del colegio, y mi hijo se dedicó a darle manotazos a mi hija, que iba en el cochecito. Y claro, yo como madre ya estaba pensando, está cansado, ya verás qué tarde me espera, es que quiere llamar mi atención. Pero le lancé esta pregunta, oye, ¿para qué estás pegando a tu hermana? Y me dice, jo, mami, es que quiero jugar con ella. Y ostras. Entonces le hice otra pregunta, vale, ¿y tú crees que lo está pillando? Y me dice, no, mami. Digo, vale, ¿y de qué otra manera se lo podrías decir? Y ahí cambió todo. Pues somos muy rápidos en decir siempre lo que hay que hacer, en meter cosas en esa semilla o en cambiar cosas de esa semilla, cuando de lo que se trata es de sacar cosas de esa semilla, ser aquellos jardineros que creen el contexto necesario, aquello que necesita cada semilla, para convertirse en aquello que están llamados a ser. Entonces, yo saco muchas más cosas de las semillas y le pregunto ¿para qué? En vez de decirle, oye, para, ¿qué tal? Que también lo hago, ¿eh? Pero la pregunta potente me funciona mucho más. Vale, la tercera es, ¿qué solución se te ocurre? Por lo que os decía, porque somos muy rápidos en meter cosas, en decir nuestras propias soluciones, en meter discursos, y bueno, pues no funciona tanto. Entonces, cuando tú le das espacio a tu hijo a que él busque en su semilla, en sus propios recursos, oye, pues, ¿qué solución se te ocurre? Alucinaríais, ¿eh? La de cosas que se le ocurren, que como son más creativos que nosotros, pues, oye, que no quiere decir que tengamos que hacer lo que él dice, pero como mínimo ya le estás dando un espacio y una autonomía para que ellos busquen sus recursos, ¿no? Vale. Siguiente, ¿qué es lo mejor y peor del día? Esta es una pregunta que hago cada noche. Porque como al salir del cole no me cuentan nada con estas preguntas, cuando yo estoy en un momento de conexión, y en el caso de mis hijos es por la noche, cada uno que busque el suyo, porque no tiene que ser la noche para todos, ahí me cuenta aquello que es importante para él, aquello que le gusta, y también me cuenta aquello que es difícil, ¿no? ¿En qué puedo acompañarle más? Y esta pregunta es la que me saca más información del día a día, ¿no? De cómo están mis hijos y de qué sienten y de cómo viven su vida. Vale, la quinta pregunta es, ¿qué has aprendido de? Claro, me dice, bueno, pues he tenido un mal día porque me ha pasado esto con un amiguito, o me han castigado en clase, o... Muy bien, oye, ¿y qué has aprendido de esto? Porque está bien fallar. Está bien que a veces nos pasan cosas que no nos gustan, ¿no? Pero ¿y si además sacamos un aprendizaje? ¿Qué has aprendido de este examen que has suspendido? Ya le estás llevando a mirar un sitio diferente, ¿no? Y a sacar algo positivo. Y si has aprendido esto, ¿qué vas a hacer diferente la próxima vez? Porque a veces decimos, vale, he aprendido esto, pero ya, ¿no? Se me olvida. Bueno, pues la próxima vez acuérdate, ¿qué hemos dicho? ¿Qué vas a hacer diferente? Quinta pregunta. No veo la presentación, ¿vale? ¿Qué te gusta o no te gusta? Claro, muchas veces esto me ayuda mucho a descubrir qué le hace feliz a mi hijo, ¿no? A él le encanta los coches, le encanta pintar. Oye, ¿qué te gusta de los coches? ¿Qué te gusta de pintar? ¿Qué te gusta de apuntarte a taekwondo? Porque me habla mucho de aquello que necesita en su contexto, en su abono, para realmente crecer fuerte y feliz. ¿Y qué no te gusta también? Porque los niños, por ejemplo, el año pasado mi hijo me decía, yo no quiero ir a piscina, ¿vale? Pero ¿qué no te gusta de piscina? A lo mejor es que te estás cansado, a lo mejor es que tienes frío, a lo mejor es que no te gusta el agua. ¿Qué es exactamente? Porque ellos te dan el titular, pero si exploras un poquito más, puedes ayudar mucho más a encontrar una solución que sea buena para todos. Octava, ¿qué necesitas para? Esta es mi favorita, aparte del cómo te sientes, porque la utilizo cuando algo no fluye en casa.
Por ejemplo, por las mañanas. ¿A cuántos os cuesta salir de casa puntuales por las mañanas con niños pequeños? Vale. Entonces, oye, Mateo, ¿tú qué necesitas? Mami necesita salir a casa a las 8:30. ¿Qué necesitas tú para poder hacer eso? Mami necesita que te vayas a la cama a las 8:30 y no te vuelvas a levantar, por favor. ¿Qué necesitas tú para hacer esto? Porque muchas veces ellos expresan sus necesidades como saben o pueden, ¿no? Pero cuando tú les preguntas esto, estás ayudándoles a detectar qué necesitan, que esto es muy importante para ir por la vida, y a llegar a pactos más armónicos. Y funcionan. Después de estas preguntas, muchas padres que han venido a nuestros talleres, se les ha acabado el conflicto, porque preguntamos poco. Vale, la penúltima pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera? Esta es una pregunta inspiradora. Yo se la hago a mis hijos cuando se pelean. Oye, ¿tú cómo te gustaría que fuera tu relación con tu hermana? Ostras, pues hay mucha conciencia, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera el próximo examen? ¿Cómo te gustaría que fuera tu relación con mamá? Y por último, esa es una pregunta también que hago cada noche, después de qué es lo mejor y lo peor del día, que es ¿por qué cosas quieres dar las gracias hoy? Porque creo que nuestros hijos son muy afortunados y es importante, al menos a mí como madre me importa, que sepan valorar lo que tienen, porque la gente que valora y agradece lo que tiene es mucho más feliz en la vida. Así que, hablando de agradecer, daros las gracias por haberme escuchado hoy y recordar que cualquier situación en la vida con tus hijos es una oportunidad para conocer un poco más de su semilla. Solo tienes que ponerte el frontal de explorador, ponerte en la actitud adecuada y hacer las preguntas adecuadas. Muchísimas gracias. Andrea. Bueno, sí, lo dejamos aquí. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, sí. Tenemos la oportunidad, Andrea. Pues nos ponemos aquí, nos vamos a poner aquí. Nos haciendo muchísimas gracias. La verdad que esto de preguntar con nuestros hijos, preguntar con la gente que nos rodea, preguntar a nuestros amigos. Es verdad que la pregunta, ser un artista... Es un arte. Es un arte. Es difícil, sí. Es verdad. Vamos a ver si hay alguien... que quiere preguntar que quiere hacer una pregunta. Qué originales. Alguien que hace una pregunta, después tenéis un premio para el primero, que es un abrazo. ¿Alguien tiene...? Aquí, hay una pregunta. Una pregunta. Prepárate. Digo, a ver si eres... Necesitamos un micrófono. Alguien que tenga un micrófono corriendo aquí. Si nos dices cómo te llamas, aquí. Levanta la mano, por favor. Levanta la mano. Aquí, para aquí, que te aquí. vea... No, aquí. Te van a dar un micrófono. Fantástico. Una pregunta para Andrea, que nos ha propuesto que preguntemos a nuestros hijos. Bueno, gracias por la oportunidad de preguntar. Bueno, simplemente quería saber, cuando le preguntas a tu hijo qué es lo que quieres hacer, qué te gustaría hacer, te responde, yo solo quiero play. Yo solo quiero play. Yo solo quiero play, pero ¿por qué no te vas a jugar con el amigo? ¿Por qué no te vas y haces esto? Porque no, porque solo queremos play. Vale. Ahí? Perfecto. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Perdón, voy a preguntar, ¿cuántos años tiene tu hijo? Cumple 13 el lunes. 13 el lunes, felicidades. A tu hijo, digo. Victoria, no es la primera vez que me hacen esta pregunta. O sea, que no eres original, vamos. No, lo que te pasa a ti... Lo imagino. Pero está bien, porque es una oportunidad genial para conocer a tu hijo. ¿Por qué? Porque sigue preguntando. No te quedes con el titular de la Play. Oye, ¿qué te gusta de la Play? ¿Y cómo te sientes jugando a la Play? Porque verás que en realidad lo que le gusta no es la Play. Dentro de su semilla hay algo que conecta con la Play, que a lo mejor es la competitividad, la creatividad, el ocio, no lo sé. Y a lo mejor puedes honrar ese valor que es importante para él de otra manera, que no sea la Play. Pero Es rascar para ver qué hay más allá de la Play. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Complicado. Pero claro, Pero lo intentaré, gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una segunda pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Es verdad, se me ocurre, aquí Andrea es la especialista, pero claro, si juegas mucho a la Play, a lo mejor el para qué juegas a la Play. Claro. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué necesitas para Yo creo que mis hijos son muy mayores, tienen 28, 24 y 21, pero es verdad que la pregunta fue el descubrimiento de preguntar, fue el descubrimiento que me permitió relacionarme de forma mucho más inteligente con ellos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún abrazo más que quiera? ¿Sí? Una pregunta más, por favor, para Andrea. Gracias, Andrea, felicidades. Nos ha gustado muchísimo tu ponencia. Hola, buenos días.
Mira, yo tengo una niña de 2 años y estoy en la terrible adolescencia, que dicen. El ¿Cómo? tema de las ¿Tienes una hija de...? 2 Dos. años. 2 Yo también años? la tengo. Dice Adolescencia. adolescencia. También terrible De los adolescencia. 2 años. Eso Ah, de la es. terrible adolescencia. Tengui, Sí. sí, sí. Ah. A ver, ¿Cómo podemos gestionar las rabietas? Porque... Claro, ahí hablar es complicado. las preguntas déjalas hablado. Por Sí. eso, por eso. Esto es y aunque emoción se las hago, total. no contesta. ¿Cómo se puede gestionar ese momento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acompañarlos? ¿Ignorarlos? ¿Sabes qué pasa? Que creo que esto va más de ser que de hacer, el tema de las rabietas. A veces lo que nos cuesta más es sostener esa emoción de nuestros hijos. Lo que necesitan es que podamos estar ahí con ellos, sosteniendo su emoción y acompañándoles en ese ciclo de vida que tiene la emoción, que acaba pasando, pero nos incomoda a nosotros. Ellos están expresando. Entonces se trata de... Es que nos cuesta no hacer. Claro. A veces es ser ese padre que acompaña y sostiene. Qué bonito, qué bonito. Sí, yo siempre digo que como es algo pasajero, es temporal, pues dices, Como pasa. bueno, como ya sé que va a pasar, digo, pues vamos a llevarlo lo mejor que podamos. Con tranquilidad. Con tranquilidad y que me saturo, pues me alejo un poco, ¿no? O sea, acompañar hasta que yo me veo ya que voy a reaccionar mal Y si no, y me voy. cambio de pareja. Efectivamente, que venga alguien, turno, por favor. Bueno, pues un fuerte aplauso para Andrea Zambrano. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Andrea. Muchas gracias.